Cristo dijo en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva al mismo infierno, a la perdición, y muchos, no pocos, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, en Mateo 7, versículo 21 al 23, Cristo dijo algo muy importante. Primero, tenemos que dejar muy en claro qué es lo que es hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre que envió al Hijo. Cómo, en qué momento la persona hace la voluntad del Padre en cuanto a la salvación del alma. Cuando el ser humano cree en el Hijo. El Hijo, nuestro Señor Jesús, nos dio una promesa. Juan 10, 28. Ahí está la promesa. Yo les doy vida eterna. Y lo que el Hijo de Dios promete, lo cumple. En Juan 19:30, Cristo cumplió la promesa. La cumplió, la consumó. Consumado es, exclamó el Señor y entregó su espíritu. Juan 19:30. Cumplió la promesa, nos dio vida eterna. En Juan 6, versículo 28 al 29, le preguntaron al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es Cristo el que responde, esta es la obra de Dios, que creáis en mí. Yo soy el Hijo del Padre. Que creáis en aquel Cristo a quien el Padre ha enviado. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan 6, versículo 28 al 29. Responde el Señor, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel, en Cristo, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado. La obra de Dios es que creáis en el Hijo. El Padre quiere que el ser humano crea en su Hijo. Esa es la voluntad del Padre, que el ser humano crea en el Hijo, en Cristo. Ratifica el Señor en Juan 6:40, diciendo, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Es creer en el Hijo, es creer que Cristo, el Hijo, cumplió la promesa que nos hizo, nos dio la vida eterna. En otras palabras, hacer la voluntad del Padre es creer que Cristo en la cruz nos dio a nosotros la vida eterna al morir por nuestros pecados. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lógico. Pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, está sobre él. Entonces, ¿cómo se comprueba que una persona que profesa creer en Cristo permanece rehusando creer en el Hijo? Cuando la tal persona que profesa creer en Cristo, o sea, un cristiano, dice que para por fin tú tengas vida eterna, deja el pecado, para que por fin tú tengas vida eterna. Deja de ser tibio, para que por fin tú tengas vida eterna. Tienes que estar viviendo una vida en santidad, para que por fin tú tengas vida eterna. Momento. Entonces Cristo mintió. Él prometió darnos vida eterna y en la cruz dijo, consumado es. Entonces, ¿no nos dio vida eterna? Tenemos que nosotros finalmente lograrla, dejando de ser tibio, viviendo una vida en santidad, permaneciendo cual pámpano en la vid, porque si no la persona es cortada y echada al fuego. Juan 15, 1 al 7. Entonces, ¿cómo se verifica que una persona que profesa creer en Cristo, que dice, Señor, Señor, pero que finalmente no ha creído en Cristo, cómo se verifica que la persona permanece rehusando creer en el Hijo? Cuando la tal persona que dice creer en Cristo les enseña a las demás personas, para por fin tener vida eterna, tú tienes que estar permanentemente permaneciendo cual pámpano en la vid, porque si no eres cortado y echado al fuego. Entonces no nos dio vida eterna Cristo en la cruz, cuando Él dijo consumado es. No la consumó, no la cumplió la promesa. ¿Cómo se verifica que una persona cristiana que profesa a Cristo, un evangélico o un católico, permanece rehusando creer en el Hijo? Cuando la tal persona dice que para por fin tener vida eterna, tú tienes que estar cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder, aludiendo a Hebreos 2, versículos 2 y 3. Está tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con requisitos a cumplir para por fin tener vida eterna. Pero esa persona, por estar permaneciendo, rehusando creer en el Hijo, lo toma como requisito a cumplir.
cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder, dejar de ser tibio. Hay que estar permaneciendo cual pámpano en la vid. Hay que estar viviendo una vida en santidad para por fin tener vida eterna. Entonces, ahora sí que vamos a Mateo 7, versículo 21 al 23. Aquí Cristo dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es creer que Cristo nos dio vida eterna, porque eso fue lo que el Hijo nos prometió, y esa promesa la consumó en la cruz. Luego, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día es el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, revelado a Juan en Patmos. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, ahí le fue revelado el juicio ante el gran trono blanco. El Apocalipsis de Juan, capítulo 20, versículo 11 al 15. Entonces se está refiriendo a ese evento el Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y yo les declararé: nunca os conocí, al fuego eterno. Nunca os conocí, nunca. Apartaos de mí, obradores de maldad, obradores de iniquidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio de salvación en la tierra, Él comenzó a pregonar diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo eso está en Marcos 1:15. Luego dio advertencia el Señor diciendo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Luego el Señor dijo: el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces, el ser humano, ¿qué tiene que hacer? Tiene que arrepentirse y tiene que creer en el Evangelio. Tiene que creer lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para poder cumplir la promesa que nos hizo. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Eso es lo que dice el Evangelio. Está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo para poder cumplir la promesa que Él nos hizo de darnos vida eterna? Tuvo que morir por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y ser sepultado, y al día tercero ser resucitado conforme a las Escrituras. Todo esto es el Evangelio de salvación, y esto hay que creerlo, porque esto fue lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para poder cumplir la promesa que nos hizo de darnos vida eterna, y se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces, el ser humano tiene que arrepentirse y tiene que creer con fe en el Evangelio. Y Cristo dio advertencia: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16, 16. Entonces, ¿qué debieran estarle diciendo estas personas que están siendo aludidas por el Señor? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer que Cristo ya nos dio vida eterna, creerle al Hijo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Entonces, ¿qué debieran estarle diciendo? ¿Qué debieran estarle diciendo estas personas al Señor? Debieran estarle diciendo: Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos, Señor, Señor? ¿Que acaso no depositamos fe en el Evangelio, Señor, Señor? Porque eso fue lo que el Señor le empezó a demandar para la salvación del alma. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y estas personas, en vez de estarle diciendo: Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos, Señor, Señor? ¿Que acaso no depositamos fe en el Evangelio, Señor, Señor? Son las dos demandas que usted empezó a demandar cuando usted inició su ministerio de salvación. Pero en vez de estarle diciendo eso, le estarán diciendo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y yo les declararé: nunca os conocí, malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad, obradores de maldad. Bueno, ¿y por qué el Señor le estará diciendo a estas personas que estaban echando fuera demonios, haciendo muchos milagros, profetizando en su nombre, viviendo una vida en santidad para por fin tener vida eterna, permaneciendo cual pámpano en la vid para por fin tener vida eterna, dejando de ser tibio para por fin tener vida eterna,
cuidando la salvación, porque supuestamente, según ellos, se podía perder para por fin tener vida eterna. Porque a estas personas le estará diciendo el Señor: apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Porque cuando ellos estaban en la vida terrenal, le estaban diciendo al resto de las personas: para que tú tengas vida eterna, deje el pecado, vive una vida en santidad para que por fin tengas vida eterna. Para que por fin tengas vida eterna, tienes que estar permaneciendo cual pámpano en la vid, porque si no serás cortado y echado al fuego. Para que por fin tengas vida eterna, tienes que dejar de ser tibio. Para que por fin tengas vida eterna, tienes que vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, aludiendo a Hebreos 12:14. Para que por fin tengas vida eterna, tienes que estar cuidando la salvación, porque supuestamente se puede perder, aludiendo a Hebreos 2, versículos 2 y 3. Para que por fin tengas vida eterna, tienes que estar permaneciendo cual pámpano en la vid, porque si no eres cortado y echado al fuego, aludiendo a Juan 15, del 1 al 7, y aludiendo a un montón de pasajes bíblicos que estas personas, debido a su estar permaneciendo rehusando creer en el Hijo, toman estos pasajes bíblicos y lo convierten en requisito a cumplir para por fin tener vida eterna, debido a su incredulidad, debido a que ellos permanecen rehusando creer en el Hijo. Entonces, en vez de estarle diciendo: para que tú tengas vida eterna, cree en el Hijo, cree que Cristo murió por tus pecados, y así Cristo cumplió la promesa que nos hizo de darnos vida eterna. Cree en el Hijo nos prometió darnos vida eterna, y esa promesa la consumó en la cruz, diciendo: consumado es, en Juan 19:30. Cree que Cristo murió por los pecados de nosotros, que fue lo que tuvo que hacer Cristo para poder cumplir la promesa que nos hizo. Creer en el Evangelio, creer en Cristo para tener vida eterna. Pero estaban diciéndole: para que por fin tengas vida eterna, tienes que estar permaneciendo cual pámpano en la vid. La vid es Cristo. La vid es Cristo, nosotros los pámpanos. Y cuando Cristo, cual vid, entra en nosotros, entonces nosotros estaremos permanentemente permaneciendo en la vid, que es Cristo en nosotros, y nosotros cual pámpano en la vid. Fusión: Cristo en mí y yo en él. Sin santidad nadie verá al Señor. No. Sin la santidad. La palabra santidad viene del latín sanctitas y significa cualidad de santo. Sus componentes léxicos son sanctus, significa santo, más el sufijo dad, que significa cualidad. Santo significa apartado por Dios, Hebreos 12:14. Entonces, sin que ustedes tengan la cualidad de ser personas que por Dios han sido tomadas de entre la gente del camino ancho y apartadas para Él, al camino angosto que va rumbo a la vida, ninguno de ustedes le verá. Sin que ustedes tengan esa cualidad de ser personas tomadas por Dios y apartadas para Él, de entre la gente del camino ancho al camino angosto que va rumbo a la vida, ninguno de ustedes le verá. Sin la santidad nadie verá al Señor. Pero el mundo carismático pentecostal obvia el artículo la y solamente dicen: sin santidad. No, sin la santidad nadie verá al Señor. Sin la cualidad de ser personas que por Dios han sido tomadas de entre la gente del camino ancho y apartadas para Él, para Dios, al camino angosto que va rumbo a la vida, ninguno de ustedes le verá. Tibio: yo soy un tibio comparado con mis hermanos en la fe del primer siglo. Eran muy fervorosos. Yo he perdido el fervor. Entonces, la reprensión manifiesta de Apocalipsis 3:16, los que son personas que permanecen rehusando creer en el Hijo, la convierten en un requisito a tener que cumplir para por fin tener vida eterna. Tienes que dejar de ser tibio, tienes que vivir una vida en santidad, tienes que dejar de pecar, tienes que arrepentirte de todos tus pecados, tienes que pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. No, para ser salvo tienes que creer que Cristo murió por tus pecados y creerlo de todo corazón. Tienes que creerlo sin ninguna duda, exento de incredulidad, exento de incerteza. Tiene que ser con certeza, con fe, porque si no, para Dios seguirás permaneciendo, rehusando creer en el Hijo. Entonces, en Juan 8:24, Cristo lo que está haciendo es pidiendo que tú elijas, te está demandando elegir.
En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tienes que escoger. Dios te está pidiendo que escojas. Cristo dice que Él nos salvó el alma pagando el precio en rescate de nuestras almas. El precio fue su propia vida, vida por vida. Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros, el Evangelio. Ahora, dice el Señor Jesús a los escépticos, a los incrédulos, les dice: por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Si no creyereis que yo soy vuestro Redentor, aquel que ya os rescaté vuestras almas, pagando el precio completo total en rescate de vuestras almas, si no creyereis que yo ya te salvé, entonces tú invalidas la salvación y quedarás expuesto a tú tener que partir a la eternidad por cuenta tuya. Vas por las tuyas, no vas sustituido por Cristo. Tú tendrás que responder por tus propios pecados. ¿Quién paga la cuenta de los pecados tuyos? Cree de todo corazón con fe que te la pagó Cristo en la cruz, vas al cielo. Y si no lo crees, invalidas lo que Cristo hizo por ti, por tu incredulidad. Entonces pagarás tú, irás al infierno. ¿Quién paga la cuenta de los pecados tuyos? ¿Tú crees que te la pagó Cristo? Vas al cielo. ¿No lo crees? Entonces pagarás tú, vas al infierno, porque los pecados tuyos los tienes que pagar tú o el sustituto. El sustituto nuestro es Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Entonces, el Evangelio de nuestra salvación, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, se resume en lo que está pidiendo Dios. Dios está pidiendo que elijas creer, o los pecados, tú crees que te los pagué yo, dice Cristo, vas al cielo, y si no lo crees, los pagarás tú. Elige.